¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy voy a mostrarles cómo voy a realizar posiblemente el prototipo o un tipo de karma térmica que he visto mucho en algunos videos y esta vez me estoy animando a realizar la mía. eh, y que pues sobre todo va enfocada a el apoyo en la germinación de algunas semillas, sobre todo para quienes desean germinar algún tipo de semilla fuera de temporada. Sabemos que los climas son muy variados en diferentes eh, pues lugares del mundo, y como unos podemos estar en primavera, en verano, otros están en otoño, invierno, etcétera. Entonces pues he visto que estas camas calientes o placas térmicas para germinación suelen ser algo eficientes, eficaces en su elaboración y sobre todo pues para beneficio de la germinación de nuestras semillas, sobre todo de las que requieren de un clima un poco más cálido, más caliente que las que se desarrollan bien en clima templado. Así que pues, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Yo en este caso voy a utilizar un termostato STC1000. Este pues es muy económico y pues prácticamente las funcionalidades son muy variadas, como puede enfriar, como puede calentar, y sobre todo pues es un controlador de temperatura muy bueno a un muy módico precio. Y bueno, les voy a mostrar primeramente esto que es el aparato principal o el corazón de nuestro proyecto, que es el controlador de temperatura. Y bueno, no lo voy a desarmar del todo, pero aquí les voy a enseñar cómo es la configuración de conexión. Aquí prácticamente muestra cómo es su configuración de conexión. En lo que va está la terminal o el pin 1 y 2. Corresponde a lo que sería la fuente de alimentación de 110 a 220 voltios corriente alterna, ¿sí? Y las siguientes terminales es lo que corresponde al sensor o al termistor o a la sonda de medición de temperatura. Los siguientes dos son dos relés. El primero es para la fuente de calor, que soporta una corriente de 10 amperes hasta 220 voltios corriente alterna, y el relé de enfriamiento, que igual corresponde a 10 amperes a 220 volts corriente alterna. Listo, esto aquí prácticamente es la parte de la configuración eléctrica, y acá voy a mostrar cómo, bueno, es que casi no se ve, pero aquí vamos a enseñarles cómo lo conecté. Y aquí les voy a mostrar cómo es que hice la configuración de conexión. Es muy sencilla realmente, ya viendo pues prácticamente esto. Aquí ya podemos definir la conexión, ¿sí? Aquí con esta clavija es la fuente de alimentación. Esta clavija alimenta prácticamente tanto el termostato como la fuente de calefacción, ¿sí? Esta de aquí correspondería a la sonda, que yo la he protegido con una manguera para el aire de los acuarios, para evitar pues que el metal que tiene o conforma el termistor o la sonda, en este caso como es metálica, pues tenga contacto directo con algunos líquidos y pues empiece a degradar su integridad. Entonces yo la protegí, no afecta en nada prácticamente lo que es la toma de la temperatura, ¿sí? Ya que el plástico pues se adapta, empieza a tomar la temperatura, la parte metálica de la sonda capta esa temperatura y finalmente el circuito termistor pues da lectura, que se mostrará en la parte del controlador de temperatura, ¿sí? Y esa pues va conectada aquí, como pueden ver. Ajá. Entonces esta es la clavija de alimentación tanto para el controlador de temperatura como para la fuente de calor. En las siguientes terminales está la sonda, y aquí está nuestra fuente de calefacción, ¿de acuerdo? Aquí en la fuente de calefacción he conectado esta pequeña adaptación que hemos hecho. Es un contacto para conectar cualquier pues clavija,
¿sí? Y aquí es muy fácil de entender esto que ahorita vamos a ver. Esta parte o esta línea o corriente, lo vamos a definir así, va directa hacia la fuente de calor, ¿sí? A uno de los lados. Y esta de acá, como pueden ver, va puenteada hacia el relé, que en determinado momento se va a cerrar el circuito y va a pasar a través de esta línea hasta llegar al otro lado de la clavija. Entonces, este es el switch que va a activar y desactivar la fuente de calor. Y aquí ya no tenemos absolutamente que realizar ninguna modificación, cortar cables o indefinidamente lo que tengamos que hacer o tengamos pensado hacer, sino que ya prácticamente así es como estaría configurada nuestra fuente de calor, perdón, nuestro sistema de control de temperatura, ¿sí? En la condición de enfriamiento no vamos a colocar absolutamente nada, porque en este caso no queremos que enfríe, queremos que mantenga una temperatura un poco elevada, más que lo normal en la temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Este tipo de termostatos o calentadores, perdón, o controladores de temperatura son bastante eficaces, no podría decir que eficientes, puesto que ya dependiendo o actualmente hay muchos fabricantes, todos dicen ser el modelo STC1000, pero la fabricación, los fabricantes son diferentes, entonces no podemos generalizar que sean buenos. En un principio la parte de la programación pues es un poquito compleja, no conlleva que sea de mucha ciencia, es muy sencilla, pero nada del otro mundo. Bien, esta es nuestra parte de control de temperatura y medición en tiempo real, ¿sí? Lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué vamos a utilizar como un contenedor que consigamos el efecto invernadero? Pues estoy empleando este contenedor de los pollos rostizados de los Walmart, ¿sí? Que pues lo único que he hecho es realizarle este orificio. Por no tener cuidado lo terminé rompiendo, pero con un poquito de cinta adhesiva quedó. No afecta en nada. Lo que queremos es tener un efecto invernadero, ¿sí? Y pues esta es la parte de la contraparte de ese contenedor, ¿no? Y según esto pues se puede llegar a calentar en microondas, aquí lo menciona, pero bueno, entonces creo que por exceso de temperatura no vamos a tener ningún problema. Nuestra fuente de calor o calefacción, vamos a utilizar esta pequeña placa térmica que yo he envuelto en una bolsa Ziploc. ¿Por qué? Porque no quiero que vaya a tener ningún inconveniente, puesto que la vamos a colocar debajo de un sustrato, ¿sí? No la vamos a colocar directamente. El primer intento que hice fue ponerla acá abajo, pero fue fallido, ya que la temperatura que emitía la placa térmica era más para la parte de abajo que para la parte que realmente queríamos que se difundiera la temperatura. Entonces esta vez lo que vamos a hacer es ponerla dentro de nuestro contenedor, que va a fungir como un pequeño micro invernadero, ¿sí? O un invernadero pequeño. Va a estar una pequeña capa de sustrato. En este punto vamos a utilizar sustrato gravilla grano de oro. Después vamos a colocar la placa térmica y después otro poco de sustrato gravilla grano de oro, ¿de acuerdo? Entonces estos van a ser nuestros materiales, ¿sí? Para este proyecto. Espero pues se haya entendido un poco la situación. Realmente no tiene mucha ciencia, pero pues vamos a ver qué es lo que hacemos. En algún momento también he visto que utilizan algunas personas arena para gato y esas personas comentan que es muy buena, ya que si no queremos tener un exceso de humedad, la arena para gato ustedes saben que es altamente absorbente de líquidos, y que pues se podrían evitar el exceso de humedad o de líquidos en ese punto, ¿sí? Esta es la gravilla grano de oro, un sustrato bastante natural, inerte diría yo, que pues no es no favorece a la absorción de líquidos,
pero sí a la disipación de calor, y pues en este caso la vamos a utilizar. Sí. Vamos a poner esta pequeña capa de grano de oro y vamos a colocar esta plaquita térmica, esperando pueda ser de gran ayuda. La colocamos y empezamos a colocar otra capa de sustrato. Con esa me parece que es suficiente. La idea aquí es que la arena, la gravilla, difunda muy bien la temperatura y que toda esta zona sea tanto térmica como que se pueda controlar la temperatura tanto internamente como externamente. ¿Sí? Y literalmente es así como va a estar nuestra cama caliente o nuestra placa térmica para la germinación de algunas semillas. ¿Sí? Bien, pues vamos con el siguiente paso. Ahora lo único que tendremos que hacer prácticamente es conectar nuestra fuente de calor a lo que es el controlador de temperatura, ¿sí? Y primeramente lo vamos a colocar en el lugar definitivo o permanente, o temporal en el que vamos a estar colocando nuestro germinador. Hay que destacar algo bien importante: algunas semillas son fotofóbicas o les beneficia la parte de que no tienen iluminación porque se desarrolla mejor la germinación. Entonces lo vamos a tratar de colocar en un lugar no tan iluminado para que también beneficie a la germinación. Bien amigos, pues ya coloqué mi pequeña cama térmica para germinación en un lugar que voy a tener aquí de manera temporal, pero aquí me parece el lugar un poquito más idóneo porque como que no varía tanto la temperatura. Ya colocamos lo que es el termostato y les quiero mostrar acá cómo ya hemos conectado la fuente de calor. Aquí viene la clavija de la placa térmica y aquí en este contacto hemos conectado pues la clavija de la fuente de calor, ¿sí? Además de que nos ahorramos una clavija porque ya así ya no conectamos tanto la fuente de calor como nuestro controlador de temperatura, ¿sí? Entonces ya lo único que tenemos que hacer es conectar la clavija del controlador de temperatura. Listo. Y pues nos está empezando a dar lectura en automático. Vamos a explicar un poquito más de la manera más breve posible lo que es su programación. Dejamos presionado lo que es la tecla S por unos segundos y nos va a mostrar las funciones. La F1 corresponde a la programación de la temperatura a la que vamos a estar programando, y junto con esta misma tecla y la flecha hacia arriba o hacia abajo vamos a poder dar bajar o subir la temperatura a la que vamos a programar. Para seleccionarla únicamente tenemos que dar clic en el botón de encendido apagado y ya quedaría programado. Además de que si damos clic en la tecla en la dirección hacia arriba nos va a mostrar la temperatura a la que está calibrada o programada, y si damos clic en la tecla hacia abajo nos va a mostrar el intervalo de temperatura que está programado para la diferencia entre el encendido y el apagado. Es decir, aquí nos muestra pues algunas décimas de grados centígrados en este caso a la que está. En este caso estamos a 19.5 grados Celsius en temperatura ambiente. Ejemplo, si bajara a 19.2, como pueden ver la diferencia de 0.3 que está marcada aquí, a 19.2 grados ya empieza a entrar el relé que activaría la fuente de calor y la incrementaría hasta recuperar esas 3 décimas de temperatura perdidas, ¿sí? Ese intervalo se puede modificar en la función F2, me parece, que ahorita lo vamos a ver, para que sea un intervalo un poquito más largo
¿sí? Si no quieren que sea tan cerrado ese intervalo de temperatura, se puede incrementar sin ningún problema en dar o aplicar la función para extender ese intervalo. No, aquí no es en la función 2. Sí, aquí es. Pueden subirla o bajarla como ustedes deseen. Prácticamente yo la voy a dejar así para tener una temperatura un poquito más exacta, ¿sí? Entonces ahorita yo lo estoy programando 26 grados con un intervalo de 0.3, ¿sí? Entonces cuando baje a, por ejemplo, 25.7 se va a activar nuevamente hasta alcanzar la temperatura de 26 grados, ¿de acuerdo? Ya tenemos, por lo tanto, la placa funcionando. Inclusive aquí nos muestra un pequeño LED del lado izquierdo inferior que dice que está calentando, y pues obviamente acá se prendería el LED de enfriando si es que cumpliera la función de enfriar, pero no en este caso. Por lo tanto ahorita no se siente porque pues la cantidad de sustrato es mucha. Tenemos que dejar un tiempo considerable hasta que tome la temperatura, y mientras lo que vamos a hacer es cubrirla con nuestra tapadera que hemos modificado únicamente haciéndole esa abertura que tiene aquí. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde va la sonda? La sonda la vamos a procurar colocar en la parte de contacto con el sustrato para que realmente capte la temperatura. No la vamos a enterrar ni la vamos a colocar al aire. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra cama caliente va a ser toda la superficie en donde haya sustrato, y que prácticamente como las semillas que vamos a germinar van a tener contacto directo con esa superficie, necesitamos regular y controlar la temperatura de esa superficie para evitar que pues obviamente capten una mayor temperatura y inclusive se lleguen a cocer al vapor por la humedad que ya tiene y la temperatura que está alcanzando, ¿sí? En ese caso llegaría a pasar si nosotros tuviéramos la sonda al aire, y si nosotros enterramos la sonda, al tener un espacio más reducido o una distancia más reducida entre la fuente de calor y la sonda, no llegaría a difundirse mejor la temperatura. Por ende, la sonda siempre se debe de colocar en la superficie en donde vayamos a tener lectura o donde queramos controlar la temperatura, ¿sí? Acá, por ejemplo, podría estar a unos 29 hasta 30 grados y la superficie puede tener la temperatura que estemos calibrando el termostato, ¿sí? Y en la parte de acá, en la parte de la pequeña, del pequeño invernadero, podemos tener una temperatura, me atrevo a decir, de 24, o sea, una diferencia más o menos de 2-3 grados Celsius, ¿no? Pero de momento aquí la vamos a dejar, ¿sí? Hasta que no tome la temperatura a la que le hemos calibrado, vamos a empezar a hacer pruebas de funcionamiento. Espero les haya gustado este proyecto, y ya ven que sin invertir mucho, sobre todo en la parte del microinvernadero, pues se pueden lograr grandes cosas. Ustedes lo pueden hacer con un contenedor plástico, un topper un poquito más grande, ¿sí? Si no cuentan con uno de estos, pues pueden hacerlo, me atrevo a decir, con un termostato que funciona a 12 voltios, como el que ahorita les voy a mostrar, como este que tengo por acá. La única desventaja que tengo con este es que hay que conseguir un eliminador de corriente a 12 voltios, y aparte pues la fuente bueno, no la fuente, sino que tenemos dos clavijas aquí, sí, o podemos realizar ciertas conexiones o el cableado para poder ocupar solamente una clavija, sí. El inconveniente es que utiliza 12 voltios, no lo podemos utilizar como en este caso, ya vieron, está subiendo la temperatura, no lo podemos utilizar en este caso con una corriente única que funciona a 110 voltios y la placa o la fuente de calor funciona a 110 voltios, ¿sí? Entonces ese inconveniente aquí no se ve, sí se ve en este caso con este tipo de termostato. Para mí lo compacto creo que es muy bueno porque es muy pequeñito a diferencia de este, pero si no tienen pues problema de espacio, pues pueden elegir uno de estos, ¿sí? Lo que tiene, como pueden ver, tiene dos escalas. La primera es la lectura en tiempo real y la segunda es a la temperatura a la que está programado, ¿sí?
Pero bueno, aquí nos da la lectura en tiempo real y parece que ya iba levantando la temperatura. Bueno, voy a dejar hasta aquí este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Anímense. Y pues ya actualmente estos termostatos son bastante económicos, ¿sí? Anímense y pues si gustan comentar o compartir alguna experiencia que hayan tenido de este tipo, déjenla aquí en la cajita de comentarios en YouTube. Y pues si gustas, si eres nuevo por aquí, por favor suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Voy a procurar estar un poquito más seguido por aquí. Y mientras pues yo voy a poner a prueba esta cama térmica que espero tenga éxito en su funcionamiento. Nos vemos hasta la próxima.